Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte donde ya vamos a analizar uno por uno más o menos de cómo se debería de realizar, ¿no? Este es un modelo el cual ya está completado, pero igual vamos a revisar aquí uno por uno todos los pasos, ¿no? De todas formas, acá dentro del Geometry es donde uno tiene casi todo lo que uno va a utilizar. En esta parte nosotros tenemos, cuando uno lo exporta, solo la geometría, pero uno puede dar aquí un clic derecho y lo que puede otorgar, digamos, si es que es algún elemento de concreto, una forma, ¿no? Entonces si nosotros le damos clic a eso de ahí, nos sale esto, ¿no? Donde acá nosotros deberíamos de seleccionar ese elemento para poder otorgarle algunas propiedades. Por ejemplo, cuál es el tipo de elemento, tipo layer, tipo shell, ¿no? En este caso vamos a trabajar con un tipo shell. Lo que también se le da es el material. Bueno, en este caso puse dos, solamente voy a dejarlo en uno. En ese caso es el material que uno va a utilizar y también el ancho. El ancho es más simple, ¿no? Digamos, acá uno puede colocar directamente cuál es el ancho del pórtico o el ancho de la cimentación. Y uno también después de que se realice el mesh, uno puede revisar aquí también, bueno, dando clic aquí para que se vea el mesh, uno puede revisar si es que el ancho efectivamente es el que uno pensaba, ¿no? O sea, viendo que ya la gráfica tenga sentido, ¿no? Y, por ejemplo, yo ya en corto más o menos he verificado de que el ancho esté bien. Vamos a revisar un poco sobre el tema de lo que sería los disipadores histeréticos que funcionan acorde a su rigidez. Podemos ver los más conocidos, hadas y tadas. Se ingresan en el software como elementos tipo link acorde a esas propiedades. Vemos el diseño de estos para 2 ts y 4 centímetros. Se observa la curva de capacidad y su punto de desempeño acorde al ACE 41 a 17. Por último se revisan las derivas en el punto de desempeño y se observa cómo mejoran conforme aumenta el espesor. 6 disminuye de Queens por 1000 a 13 por 1000 en el mejor de los casos. materiales, ¿no? Respecto al material del acero de refuerzo, personalmente he utilizado dos. Uno de ellos he venido utilizando es el de DOT Restrepo, porque toma en consideración el efecto Bausinger, en el cual sí toma en cuenta, digamos que la pérdida de rigidez en el ciclo de reversa, ¿no? Es decir, que todos los ciclos no parte con la misma pendiente inicial, ¿no? Sino que sí se puede dar alguna reducción, ¿no? Eso más o menos uno puede visualizarlo aquí, ¿no? En el tema de reinforcement hay un tema para colocar el dot restrepo, ¿no? Se coloca el módulo de Young, que es el clásico, y acá también te solicita algunos adicionales, ¿no? Ahora esto, bueno, digamos, si esto fuera el modelo, más o menos es así. El primero es el strain al final de la platea, o sea, en este punto, el llamado el LDH. El ultimate strain, que vendría a ser de acá, que normalmente se le llama como el LDU. El peak stress, que vendría a ser en la parte superior, cuánto es su deformación, cuánto es el esfuerzo máximo. Y el yield stress, que vendría a ser este valor de aquí, para comentar cuál sería el esfuerzo con el que fluye. Adicionalmente, hay dos valores adicionales, que vendría a ser el P y vendría a ser este valor de ohm, que es la constante de la curva Basinger. Ahora, ¿cómo esto más o menos va a funcionar? A ver, vamos a venir acá, vamos a ir al gel, por ejemplo, ¿no? Siempre que uno tiene dudas, acá puede buscarlo, ¿no? En el share, en el search, acá uno puede colocar el tema en lo que dice dot restrepo y ya les puede salir, digamos, esta curva, ¿no? Aquí, aquí, por ejemplo, al igual que
aquí en su propia referencia se habla sobre las ecuaciones que van a servir para generar esta curva, ¿no? Esta primera parte de la platea se genera en función de esta ecuación donde se eleva casi nada, ¿no? El esfuerzo, porque en teoría esta platea pues es recta, ¿no? Pero acá en esto ya del dot, acá digamos que hay un mayor detalle, ¿no? Entonces sí toma en consideración un pequeño aumento del esfuerzo, ¿no? En esta segunda parte ya viene a ser respecto de este término, donde incluye el P. Y si uno coloca valores de P mucho más grandes, digamos que esta curva va a tener una mayor pendiente, ¿no? Y si uno coloca valores más pequeños, esta pendiente también va a ser, digamos, ligeramente inferior, ¿no? Eso uno puede visualizarlo cuando pues aplica, digamos, estas ecuaciones y le va cambiando el valor al P. Ahora, sobre el sigma, en este paper se habla de que es un valor de que puede también estar relacionado con el porcentaje de carbono. Aquí también en el mismo HELP se habla sobre algunos posibles valores que puede tomar, ¿no? Normalmente el gamma se toma entre 0,75 y 1,15, así que acá no hay tantos cambios, ¿no? Respecto al P sí se comenta de que el valor es mayor a 0. Entonces, aquí digamos sí se podría probar si es que ya se tiene alguna curva experimental, ¿no? Mediante las ecuaciones dibujar la propia curva de 1 y luego modificar estos valores de P para que se asemeje a la curva que uno tiene, en el caso tenga uno alguna curva experimental, ¿no? Si no, uno puede utilizar entre los valores más usuales, ser 1, 2, 3, ¿no? Esos son los valores que normalmente se suelen utilizar. A mí me parece que por defecto te figura 3 y estaría bien, ¿no? Si es que no se tiene una mayor cantidad de información. Eso de ahí vendría a ser respecto al acero, ¿no? Hay varios tipos entre los que yo he utilizado, también he llegado a utilizar el de von Mises, que tiene un poco su particularidad en que uno puede agregar también, digamos, acá digamos puede agregar su propia curva, ¿no? Normalmente yo lo utilizo cuando es un acero poco convencional, ¿no? Como que normalmente hay algunos que son prácticamente bilineales, ¿no? Entonces ya cuando es algo adicional, ahí ya lo suelo agregar, cuando es poco convencional. Básicamente cuando uno quiere agregar un tipo de concreto, aquí por ejemplo, es utilizar el TSCM, en el cual uno ya plantea de que el modelo de las grietas están siendo basadas en función de la deformación unitaria. Y esto también, digamos que de cierta forma ya se muestra, porque acá uno va a colocar cuál es el modelo, digamos que de Total Strain Basis Crack Model, ¿no? Esto de acá está dentro de lo que serían los SMER. SMER Crack. Ahora vamos a buscar aquí. Por ejemplo, aquí dentro de los SMER Cracking se estaría encontrando el Total Strain Crack Model, ¿no? Justamente el que nosotros estamos utilizando. Para conocer un poco sobre el Total Strain Crack Model, hay dos documentos que a mi parecer son bastante buenos. Uno es el de aquí, el de Blauwendrath, no sé cómo se pronuncia,
Pero aquí te hacen más o menos toda una historia sobre cómo se inició con los modelos discretos y luego con estos modelos continuos. Te hablan sobre el concepto de lo que vendría a ser una grieta y sobre cuáles son estos tipos de diferencias que hay entre uno con el otro, ¿no? Y bueno, y también te hacen mención sobre lo que significa cada uno, ¿no? Porque no solamente, digamos, está el fijado y también está el rotado, ¿no? Y un poco, a mi parecer, la parte donde más se comenta en función, digamos, en función numérica o para entender un poco las ecuaciones, cómo es que estas grietas llegan a relacionarse con las deformaciones unitarias. Justo para entender ello, para mí, acá viene un poco, digamos, que lo relevante, ¿no? Es este documento que fue, pues, fue financiado incluso por el Ministerio de Educación, ¿no? De República Checa. Entonces, digamos que sí es un documento que se ve que se han esmerado bastante para que el público pueda entenderlo. Pero igual eso no lo deja eso igual no lo inhibe de que sea complejo. Así que a mi parecer esos son dos buenos. Ahora, es como para entender, ¿no? Esta parte, digamos que todo eso solamente es para entender qué es lo que significa el Total String Rate Model, por qué utilizo el SMER, por qué le tengo que colocar fijo o rotating to fixes, ¿no? Pero si uno quiere saber qué valor coloco ahí, exactamente hay este otro documento que son de los Países Bajos, ¿no? Que a mi parecer está siendo bastante preciso respecto de cada propiedad que se muestra aquí. Digamos, se encuentra alineado. Entonces, si uno acá, por ejemplo, baja, acá va a empezar a nombrar. Primero, bueno, inicia con el tema del modelado y una vez que inicia el tema ya del concreto, hay todas unas tablas donde te pueden comentar sobre qué valores puedo poner, cuál es el tipo de grieta de orientación que yo puedo poner, cuál es la curva de que ellos me van a recomendar, cuánto es el esfuerzo a tensión, cuánto es, digamos, esta energía a fractura, cuál es el tipo de ancho de banda, qué es lo que significa, ¿no? Por aquí, por ejemplo, bueno, en general, digamos, está también toda la parte a compresión, ¿no? Pero entre lo principal que uno puede comentar respecto del tema 3, ¿no? Que primero va esto, ¿no? Sobre la parte en lineal, que es algo simple, son ecuaciones. El tema del modelado del concreto respecto del rotating también es un poco lo que les comenté. Respecto de este comportamiento, atención, se habla de que se puede utilizar un tipo exponencial y de que esta curva en parte, digamos que viene a ser definida por la energía que se va a disipar y esto, ¿no? Que se divida entre un HEQ. ¿Y qué es un HEQ? En 2.4.17 de este mismo documento se habla de que es conocido como el ancho de banda, ¿no? O también longitud equivalente, ¿no? Y que ese es un parámetro esencial porque va a describir cuál es esta relación
que hay entre el esfuerzo y la deformación, ¿no? Yo asumo que es un poco cómo esta curva va a figurar, ¿no? Se habla de que inicialmente estaba bastante relacionado al mesh, pero que luego esto ya, digamos, se pudo ir perfeccionándose un poquito más, ¿no? Entre sus últimos modelos se habla, por ejemplo, el de Govinche, que es justo el que se está utilizando aquí. Ahora, en esa misma tabla respecto al concreto, también digamos vamos a ver acá, que se tienen estos valores, ¿no? Aquí uno puede, bueno, en el caso que uno quiera utilizar, acá lo que se recomienda es el tipo parabólico, ¿no? De forma similar, uno también puede poner cuánto es su esfuerzo a compresión, cuánto es esta energía y cuánto es el residual. Esto, digamos, sí se hace mención. Y acá viene un poco el tema interesante, porque acá hay dos temas adicionales, porque esto normalmente son números. Entonces esto lo veo algo más simple, ¿no? Lo que a mi parecer siempre fue ligeramente más interesante fue entender sobre estos dos tópicos que te hablan sobre la interacción compresión. Digamos que eso va en función de lo que vendría a ser el incremento tanto de ductilidad como de resistencia debido a un confinamiento lateral, ¿no? Acá se habla de que ignorarlo es conservador y por lo tanto permitido. Pero digamos, en un ensayo en no lineal, uno sí podría tomar en consideración para que los resultados sean más similares a los del ensayo, ¿no? Eso es un poco lo que me ha pasado. Por ejemplo, para el tema de los muros, acá yo sí necesité, digamos, de un modelo confinado. Yo, por ejemplo, tengo un video en el cual hablo, ¿no? sobre el diagrama de momento y curvatura manual realizado mediante el método de fibras, y donde más o menos tomo el método de Popovic para el concreto sin confinar y para el concreto confinado el de Sakino, donde esto es prácticamente el de Mander, ¿no? Porque yo lo he comparado con el SAP y salía igual, ¿no? Eso era parte de un curso también que era a ver, solo para que solo para que lo tengan ahí presente, digamos, que cuál es. Pero lo que, digamos, se busca con el concreto confinado son tres cositas. Ahorita vamos a ver, este es el curso. Por si acaso, porque con este nombre probablemente puedan revisar los videos en YouTube si quieren un poco más ver sobre cómo se realizó esta parte. Entonces acá nos hablan sobre un concreto sin confinado. Uno puede poner acá su modelo y luego para el concreto confinado uno tiene que tomar en consideración varias cuestiones, como el diámetro, digamos, del estribo, qué tantos estribos hay, qué tanto están espaciados, ¿no? El CDI es bastante importante. Qué tan espaciados están, pero en altura. Luego, cuál es el diámetro de la barra vertical, cuánto es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo, cuánto era el F'C inicial, y con todos esos datos puedo obtener el FC final, digamos, o sea, el FC cuando ya se encuentra con mayor resistencia. Ahora, el E sub 0, que es su deformación inicial, que normalmente está en 0.02, o sea, este punto donde está el esfuerzo
máximo, eso también se puede calcular, porque luego habrá otro punto donde se dé el esfuerzo máximo, donde vendría a ser el nuevo EDC sub 0, ¿no? Ahora, mediante todo esto, lo que yo tengo son dos cuestiones, ¿no? Uno, cuánto es el esfuerzo máximo y dónde se ubica. Pero para obtener este punto final, o sea, cuál es el punto de deformación final, para ello sí utilizo el demander, porque es el único que personalmente he visto que tiene un método. Y cuando reviso otros documentos, todos toman en referencia a este método. Es un método de principio de energía, porque digamos, el concreto deja de ser confinado cuando el estribo revienta. Entonces se hace un principio de energía entre la energía que necesita el estribo para reventar, entre la energía del concreto confinado, sin confinar, y la energía del acero de refuerzo. Y cuando se hace ese equilibrio, ¿no? Hasta que las fuerzas que tienen disponibles sean iguales a las fuerzas que se necesitan, uno puede, digamos, iterar hasta obtener ya la deformación final, ¿no? Que este caso era, por ejemplo, el caso de los muros, ¿no? Era justamente este caso donde estaban espaciados cada 5 centímetros y donde el valor ya del CDI prácticamente era de 10. Entonces, y digamos, tenían varios estribos, ¿no? Y con todo ello sí se puede verificar esta nueva curva, ¿no? Entonces, digamos, yo ahí sí necesité de agregar esta interacción compresión-compresión para poder modelarlo. Y acá empiezan a comentar sobre algo nuevo, algo que personalmente nunca antes había visto. Y eso es la interacción esta de aquí, el que se llama Bashaw and Collins 1986, que es debido a la compresión, es debido a la interacción compresión-tensión, en el cual se hace mención que el esfuerzo máximo a compresión puede ser reducido, ¿no? Como se ve acá. Este es el 1986, el de Bashaw Collins. ¿Y por qué puede ser reducido? Debido, digamos, a la tensión que hay en el elemento. Entonces, dentro de sus parámetros, ¿no? Es prácticamente mediante esta curva se puede calcular el valor de beta. Y como se puede ver acá, al final esto se va a reducir a un valor de beta por F'C. Y en el eje horizontal, ¿no? Acá tengo cuál es el valor del beta que va a estar en función del de acá. Acá tengo el alfa lat dividido entre el E sub 0, ¿no? Donde el E sub 0 vendría a ser el esfuerzo a compresión, donde se da la deformación máxima. Y el F lat vendría a ser la deformación a tensión. Y mediante esos parámetros, yo voy a ver qué tanto la parte del esfuerzo a compresión se va a reducir. Entonces esto de acá vendría a ser, digamos, alguno de los temas que se van a necesitar. Una vez de que ya he definido el material y que ya le he asignado, ¿no? En el caso del acero de refuerzo, no es el shape properties, ¿no? Sino es el reinforcement properties. Al seleccionar eso, lo que le va a figurar es esto, ¿no? Uno puede colocar cuál es el tipo de barra, el material que uno ha creado, cuál es la geometría. Dentro de esta geometría, pues uno va a colocar el área, ¿no? que van a tener. Adicionalmente, también tengo el tema sobre las restricciones.
¿no? Porque tengo acá tengo una restricción en la cimentación, tengo una restricción debido al ensayo, porque yo lo que hago con el ensayo es que yo le voy a restringir que se pueda desplazarse en el sentido en el cual yo deseo realizar el ensayo, y luego le voy a dar en el tema ya del analyzing, le voy a dar un desplazamiento acorde a lo que yo quiera, ¿no? O sea, cero, que se mueva cero una vez, que se mueva 2,65 una vez, que se mueva 1,48 una vez. Así que ese es un tema posterior, digamos, ¿no? Que uno va a colocar. Y eso es algo que voy a realizar en el tema del ensayo, ¿no? En el tema de la cimentación, por ejemplo, en la parte de la base se encuentra apoyada, ¿no? Entonces yo le coloco ahí sus apoyos, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior, bueno, yo primero lo coloqué en la parte superior y luego en todo, pero con la parte superior era suficiente, ¿no? Para que no haya un desplazamiento perpendicular al plano. Entonces ahí también tiene una restricción. En el tema de las cargas, normalmente eso tiene dos cargas, ¿no? Bueno, tiene carga de gravedad, ¿no? El cual viene a ser influido por el peso propio, y tiene carga adicional, que es una carga que se realizó en el mismo ensayo, ¿no? O sea, en el ensayo en el ensayo pues se decidió colocar una carga, ¿no? Ahora hay otra carga que es el desplazamiento prescrito, ¿no? Y acá se le coloca de 1 milímetro porque al final será 1 multiplicado por lo que yo le pongo, ¿no? O sea, 1,48 por 1,48 milímetros. Entonces luego ya uno, en función, ¿no? ya de su desplazamiento del ensayo, uno va a colocar ahí todos estos valores. Respecto a los tie-ins, acá lo que uno coloca es que el punto, el cual digamos que yo he elegido como punto del ensayo, sea un punto guía, ¿no? ¿Y a qué va a guiar? Va a guiar, digamos, que a la parte superior del elemento, para que tenga el mismo desplazamiento en la dirección X, ¿no? Ese es algo que también, dependiendo del caso, se puede utilizar, ¿no? Porque eso es, de cierta forma, es lo que uno también busca, ¿no? Que al aplicar, digamos, el actuador, todo se vaya, al menos toda la parte que está siendo aplicada, ¿no? Tenga pues el mismo desplazamiento en la parte superior. Luego también está un poco el tema de la parte del mesh, ¿no? Donde uno puede dar aquí a Mesh Properties, y donde uno puede seleccionar el elemento que se divida mediante tamaños de elementos y dividirlo mediante 20, 30, 40 centímetros, ¿no? Eso no hay un valor fijo, ¿no? Eso uno puede variarlo un poco, ¿no? Lo normal que yo considero es 20, ¿no? Pero igual no es un valor así completamente fijo, ¿no? Luego que uno va a comentar cuál es el mesh, uno puede dar acá a generar mesh para que automáticamente ya se genere el mesh y ya va a tener esta forma más o menos, ¿no? Ya con el elemento incluido el mesh, ¿no? Acá uno pues puede crear acá un análisis en no lineal, ¿no? Que vendría a ser, bueno, un análisis estático que vendría a ser este caso, ¿no? Aunque sea cíclico, es un cíclico pseudo estático porque se da a una velocidad controlada. Entonces acá uno puede crear el caso de gravedad para que primero acá uno puede dar, si quiere agregar más, acá puede dar para que se vayan agregando más y más, ¿no? Entonces, digamos, de esta forma uno aquí crea un caso de gravedad, ¿no? Acá uno puede crear para que se generen en 4
pasos, o sea que se cargue la cuarta parte de la carga en cada paso, y acá uno puede también el load cases 2, que es el del prescrito, ¿no? Y que se genere todo este valor de desplazamiento, y aquí, ¿no? El tema de cómo se va, cuáles los porcentajes, digamos que de error, ¿no? Uno puede iniciar solo con un valor de desplazamiento, y digamos que aunque sea de un 2%, ¿no? Como para que corra rápido, ¿no? Para que más o menos vaya viendo cómo es que le sale, y luego ya puede ir mejorando la precisión, ¿no? En este caso se llegó hasta una precisión de 0.1% para desplazamiento, para fuerza, y para energía incluso menor, ¿no? Entonces, esto de acá vendría a ser los casos, y si uno quisiera, también puede agregar otros, o digamos, todo esto es la posibilidad, digamos, que de todos los resultados que te puede brindar el software, ¿no? Uno va a decidir cuáles son los que uno quiere ver, y ya luego en tema de, y luego uno ya lo corre aquí en la parte superior, y en la parte de acá uno ya puede visualizar, por ejemplo, en tema de lo que son desplazamientos, ¿no? Desplazamientos en X. Entonces ahí, acá en la mano de la derecha, podemos ver más o menos cómo se pintan, ¿no? Más o menos cuál es cuál. Y uno puede verlo en diferentes steps, ¿no? En este está que se va hacia la derecha, por acá supongo que está que se va, ahí estaba parando. Es que, cuando está ya de reversa, el color se vuelve al revés, ¿no? Los colores más fuertes son los de blanco, y los desplazamientos más bajos son los de negro, ¿no? Lo cual es diferente cuando está de ida, ¿no? Uno también puede revisar, por ejemplo, cuáles son las fuerzas en los aceros de refuerzo, ¿no? Tal vez ahí no se ve tanto, ¿no? Entonces acá en Windows, Panes, Properties, en Results, aquí uno también podría cambiar los colores, ¿no? Por ejemplo, estos de acá, que son los colores convencionales, ¿no? Depende de lo que uno quiera ver, te pueden servir unos colores o te pueden servir otros. Pero por acá están todo el tema de los colores para que uno vaya a revisar, ¿no? Más o menos. Acá se puede también, por ejemplo, revisar que estas fuerzas máximas están en la parte de las vigas. Por acá es donde se tienen, digamos, las fuerzas más altas. También pueden revisar acá cuáles son las deformaciones unitarias debido a flexión. Por acá las debido a corte. Dentro del concreto también puede revisar a cada uno cuáles son las deformaciones unitarias en la dirección vertical debido a flexión, en la dirección horizontal debido a flexión, y por acá las que son por corte, ¿no? Que todos esos tres que he revisado son los principales, ¿no? Porque son en la dirección X, y respecto a flexión en la dirección vertical, donde se encuentra compresión y donde se encuentra atracción. Adicionalmente también, por ejemplo, tengo mi output 2, donde acá puedo revisar el patrón de grietas, ¿no? Si quiero puedo revisarlo en cada parte de los elementos. Si quiero, ahí también, por ejemplo, acá lo que yo haría es cambiarle de color, porque así no veo muy bien. Entonces acá le cambiaría, por ejemplo, a los colores clásicos. Para mí ahí quedaría bacán un color clásico, ¿no? Algo así más o menos. Entonces ahí ya se puede visualizar mejor cómo va siendo el tema de los anchos, de cómo va siendo el patrón de las grietas, ¿no? Por ejemplo, yo veo que las grietas más se generan en esta primera viga, ¿no? Y más o menos en este tramo y en esta dirección. También puedo ver el tema de los anchos de las grietas, ¿no? Por ejemplo, para este caso veo que en esta parte superior es donde hay una mayor
concentración de los anchos de grieta, ¿no? Y digamos que esas serían algunas de las respuestas principales que uno pues, puede revisar en el Diana. Bueno, eso sería todo y ya nos estamos viendo en un siguiente video.